Festival Letraheridas, sexto encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. En primer lugar, gracias a Carolina Erea por haber creado este espacio Letraheridas maravilloso, que es la casa de muchas de nosotras. A Catacrack por acogernos y a Julia y a María José por haber venido a esta tarde a Pamplona. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación de María José y Julia. María José Asta nace en Huesca en 1989 y es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora de dibujo en institutos de educación secundaria y nunca había escrito hasta que en 2020 asistió a un taller de escritura con Sabina Urraca. Julia Viejo nació en Madrid en 1991. De pequeña no hacía ruido y siempre se olvidaba de que estaban ahí. Leía indistintamente cuentos, poesías y cajas de cereales, que en esto yo creo que nos podemos sentir identificadas muchas. Ha publicado el libro de relatos En la celda había una luciérnaga. Estudió traducción e interpretación y un máster de edición y ha trabajado como librera, editora y traductora. Ha editado la antología poética de Gloria Fuertes, Lo que pasa es que te quiero, y ha traducido libros como Cometa Rojo, Arte Incandescente y Vida Fugaz de Silvia Plath, y también ha participado en antologías como Gabinete de la Posibilidad, en Ediciones Comisura, o Cuadernos de Medusa, en Amor de Madre, y ha colaborado en medios literarios. Mala Estrella es su primera novela. Por la gente que no hayáis podido leer sus libros, hoy sobre todo vamos a centrarnos en el libro de María José, Se te oscurece el pelo, que es un conjunto de relatos, y la novela Mala Estrella de Julia. Iba a pensar haceros una pequeña sinopsis, pero bueno, las sinopsis también están en Google, así que se me ha ocurrido acudir a Goodreads y ver cómo la gente describía estos libros, porque es un poco más divertido. Entonces, de Se te oscurece el pelo, de María José, que es un conjunto de relatos, un usuario ha dicho: este libro ha sido como tener una conversación conmigo misma. No sé cómo explicarlo mejor. La narración es ligera en el buen sentido, a la vez que profunda de una manera preciosa. Yo creo que lo define bastante bien. No sé si estás de acuerdo con esta sinopsis. Sí, estoy de acuerdo y es un bonito comentario, la verdad. Sí que es algo que estuvo presente durante la escritura. Luego seguramente ahondemos más sobre este asunto, ¿no? Sobre el tener una conversación con una misma, pero también con otras. Y además una misma, ¿quién es? ¿No? Una misma pues pueden ser muchas, ¿no? Y sí que es algo que se ha mencionado más veces. Carlota Visier dijo que, editora de Comisura, también dijo que era un libro que le daba ganas de hablar con otras personas. Así que sí, lo veo muy, muy acertado. Pues aquí estamos para hablar de tu libro. Y la sinopsis de Goodreads que he encontrado de Mala Estrella, os van a dar muchas ganas de leer Mala Estrella, os aviso, porque es una sinopsis increíble. Un coming of age singular. Hay locas y monjes, y besos con lengua, y gatos, y amigos imaginarios, una familia disfuncional, corrupción, estatuas vandalizadas y alguna lesbiana. Sí, alguna. Agazapadas. Sí, me encanta la persona que puso eso, lo describió bien en base a unas pinceladas, ¿no? No sé, me gusta cómo la gente hace suyo el libro. Hay más cosas, obviamente, pero una cosa que me encanta de ese comentario, de que sacara eso en claro, es que no dijo, es un libro triste, porque mucha gente me dice, ¿qué libro tan triste? Tal. Y es verdad que creo que tiene un pozo triste, pero me encanta que haya otra gente que se quede con gatos, besos con lengua, estatuas y cosas así, ¿no? Porque hay todo un imaginario que no es triste y que forma parte más bien del mundo de la fábula o del no sé de qué, pero bueno, sí que el libro tiene muchos contrastes y muchas cosas un poco agridulces, pero me encanta eso.
Sí, sin duda. Bueno, ayer María José decía en la publicación, hablando de letraheridas, que podríais haber sido amigas de pequeñas y de una forma u otra hay algo que os vincula ahora de mayores, que es el escribir, ¿no? Y yo últimamente me pregunto mucho, como persona que escribe, o también leyendo a gente que escribe, ¿por qué escribimos, ¿no? ¿Por qué la creatividad se nos presenta en la escritura cuando podríamos, no sé, en tu caso además estudiando Bellas Artes, pintar o fotografiar? ¿Y por qué escribimos pudiendo hacer otras muchas cosas, ¿no? Si es algo que se puede elegir, si está como predestinado desde que somos pequeñas, o en qué momento se da ese eje artístico de pasar a la escritura. Entonces, no sé, quería preguntaros, no sé si tenéis respuesta o por lo menos divagar un poco qué pensáis de esto. Yo creo que tú has introducido bien en lo que has dicho antes, ¿no? Que es como hablar. Para mí es una manera de hablar con alguien. Soy yo misma, es verdad, pero es alguien porque contenemos multitudes, ¿no? Porque no solo somos una persona, sino que hay muchas dentro de nosotras, y para mí escribir siempre ha sido una manera de pensar, creo. No, yo creo que no he pensado hasta que he empezado a escribir y he dicho, uy, yo escribo por intuición, ¿no? O al menos empecé a escribir por intuición. Ahora, por desgracia, pues también se meten otras cosas porque ya entiendes lo que es un poco más la técnica. Pero cuando escribes por intuición, te sale lo que te sale y luego piensas, ¿y por qué coño he escrito yo esto? Y te empiezas a psicoanalizar y es una manera de hablar contigo misma y de descubrir quién eres, descubrir lo que es el mundo, porque no solo estás tú en el libro o personajes que se puedan parecer a ti, sino que hay muchas otras cosas. No sé si para ti es eso también. Claro, para mí es distinto porque yo no escribo ficción escribo ficción desde hace muy poco. Durante mis años de formación era pintora y he hecho otras muchas cosas, o sea, he explorado muchos medios, he estado siempre como en búsqueda, ¿no? Y las cosas en un momento dado se pusieron muy complejas, como que no era fácil. Y era como atravesar una barra de mantequilla. Y yo pensé, esto no puede ser así, ¿no? O no debería. Entonces paré durante mucho tiempo de hacer casi cualquier cosa y entonces empecé a escribir y vi que... Pues eso, otra cosa que he dicho muchas veces es que todas las artes pueden llegar a ser la misma, ¿no? Yo parto de un planteamiento que para mí es muy orgánico y muy natural, como cuando hacía cuadros o como cuando hacía vídeos, pero, sin embargo, con esto es mucho más fácil, soy muchísimo más libre. Y hay algo que he aprendido en la escritura que es algo que no solía hacer cuando pintaba, que es, bueno, dejamos que las cosas vengan y entonces, ¿qué es esto que dice Lydia Davis, ¿no? El material viene a mí y a partir de entonces yo voy a ver qué es esto. Y a partir de ahí pues trabajábamos, editábamos, etcétera, ¿no? Pero nunca había sido tan libre como escribiendo. Entonces pensé, pues esta es la manera. Maravilla, la verdad, que envidia. Es que hay un montón de material en la vida cotidiana, en el mundo. O sea, escribir tiene mucho de observación también. Sí. De observación durante toda tu vida, ¿no? Desde que eres pequeña. Y es como, no sé, siempre me ha llamado la atención muchísimas cosas que la gente dice, que la gente hace, que en tu libro también está lleno de eso. De hecho, hay como cuentos tuyos que son casi inventarios de cosas, ¿no? De cultura gastronómica, cultura visual, como recuerdos de cosas puestos ahí que parece que no tienen una estructura de introducción, nudo y desenlace, pero que cuentan una historia igualmente. Bueno, porque son cosas que hablan de las personas, del mundo, no sé. Sí. Relacionado un poco con esto, ¿no? Como esta creación desde lo libre, estaba... Bueno, al empezar tu libro, en el primer relato, el libro comienza hablando de para quien no lo haya leído, un terreno abandonado, ¿no? Directamente un hangar ahí abandonado.
y hay un momento en el que la narradora dice, vas poniendo ahí todo lo que se te ocurre, ¿no? En este terreno abandonado. Y a mí esto me hizo pensar en la escritura. Si ese comienzo del libro era un poco tú a ti misma diciendo, bueno, a ver cómo organizamos este territorio abandonado. Entonces, no sé si para vosotras es el comienzo de la escritura o de comenzar a crear cualquier texto, como ir poniendo, como dices tú, en ese terreno abandonado, ¿no? Todo lo que se te ocurra, si hay una investigación en vuestras escrituras mientras vais rellenando ese territorio abandonado, vais descubriendo qué es lo que queréis hacer, o ya lo sabéis de antes, previamente, si es como una literatura de la pregunta, ¿no? Que os vais contestando durante el proceso o no. Y ya como lectora tengo curiosidad si habías pensado en esta analogía cuando lo escribiste con lo del terreno abandonado o no. No conscientemente. Lo que pasa que, bueno, esas ideas y esas imágenes están ahí y luego resulta pues que sí que son muy simbólicas, ¿no? Muy significativas. Sí, podría ser, ¿no? A veces sí he escrito así. Otras veces ha sido he empezado algunos textos por una cuestión muy sonora, algo como que escuchas a alguien como tararear algo y dices, no, a ver, ¿qué estás diciendo? Y entonces sabes que eso es el comienzo. Hay veces que mientras estoy escribiendo voy viendo lo que necesito y a veces tengo que salir a buscarlo, tengo que investigar, o a veces en la propia práctica pues vas investigando, vas explorando cosas, ¿no? No sé cómo es para ti. Pues también sí, y es lo que he dicho antes, que yo empecé escribiendo por intuición pura y dura, y creo que casi cualquiera empieza así, y luego me he corrompido, por desgracia, porque yo trabajo además leyendo muchos textos para valorar su publicación, ¿no? Traduciendo, editando, y ya empiezas a ver cómo funciona un texto, a verle las costuras. Yo no doy clases, que sí que lo hacen muchos escritores, pero quizás sea algo que haga en algún momento también, ¿no? Y creo que es lo único que me queda por hacer, de desentrañar un texto. Y todas estas cosas pues al final le quitan un poco esa pátina de intuición o de espontaneidad a la hora de crear, y le dan otra que es más pues, de técnica, de otras cosas que también están muy bien y que hacen evolucionar también la obra de una. Y ahora estoy como en ese reajuste de intentar volver a la frescura de escribir sin tener ni idea, pero sabiendo que una novela funciona mejor cuando está estructurada desde el principio. No sé, creo que lo ideal aún así es buscar el equilibrio. Esto me lo digo un poco a mí misma, me intento convencer. A mí me surge una pregunta con esto, que es como, ¿las dos cosas consigues hacerlas a la vez? O sea, en este equilibrio, ¿o hay una parte en la que pues estás más intuitiva y luego viene ese trabajo? Con Mala Estrella, que también me ha pillado en un momento de cambio, se ha visto muy claro, porque yo escribí el primer borrador hace años, en 2019, 2020 lo acabé, creo, y ocupaba la mitad de lo que llegó a ocupar finalmente. Eso quiere decir que el verano pasado, en la reescritura, que era cuando ya se acercaba a la fecha de entrega, dije, bueno, tengo un manuscrito, lo voy a reescribir, lo voy a corregir, ha ganado el doble de páginas de lo que tenía. Y ese doble de páginas ya han sido más meditadas, más de que en este lapso de tiempo yo he estado pensando, o sea, esa cosa en bruto, más intuitiva, muy bonita, la he cogido y la he transformado en algo con un poco de sentido, ¿no? Que a mí me gusta mucho la coherencia. También parece una titular chorrada. Me refiero con coherencia a la estructura circular, a lo mejor, ¿no? Que todo lo que haya tenga un porqué. En los cuentos lo practicaba mucho, como eran muy cortitos, se podían abarcar muy bien en toda su lógica, y me gustaba muchas veces acabar como empezaba, o bueno, no sé, cositas así que te dan como
ese pequeño gustito literario, aunque luego nadie lo note, pero alguien habrá que lo aprecie. Seguro que sí. Y todo eso hace falta tiempo, o sea, eso no te sale, tú no te sientas a escribir, voy a escribir un cuento circular perfecto. No, eso al final, bueno, requiere su pensamiento, y con una novela pues 1000 veces más, claro. Y sí, yo intento equilibrarlo e intento seguir haciéndolo. Que estoy pensando, claro, en tu caso has pasado, bueno, por lo menos publicado que hayamos leído, ¿no?, el público, de tu libro de relatos a la novela, ¿no? Has hecho como un cambio de forma. En tu caso, María José, has pasado directamente a los relatos. Entonces, con esto que estamos hablando de si se decide de antes la forma o no que vamos a escribir, me gustaría saber también si el género, vamos a decirlo para entendernos, ¿no?, esta forma, si la tenéis pensada de antes, y si creéis que se puede elegir, y si no lo teníais pensado de antes, ¿en qué momento tuvisteis la certeza de la forma, ¿no? En el caso de Mala Estrella, la certeza de, vale, esto no va a ser un relato, sino que va a ser una novela, o en el caso de María José, pues lo que voy a hacer va a ser relatos. Mala Estrella originalmente era un cuento. No tenía nada que ver, era una niña que iba en un coche, o sea, tenía que ver lo del personaje infantil, pero era más pequeña, ¿no?, que lo que luego fue, que tiene 13 años. Iba como en un coche con el cuadro de su abuelo, que le iba como haciendo daño en las rodillas, y me gustaba como esa imagen pictórica del abuelo, como provoca algo en una familia o en una niña. Ese cuadro luego se convirtió en una estatua, una de esas estatuas que mencionaba el comentario de Guthries, que me parece mucho más interesante, más, no sé, como colosal, o más de cuento, una gran estatua. Pero, exacto, empezó como un relato que escribí para un concurso. Los concursos de España, gracias. Da mucho dinero en muchos de ellos. Sí. ¿No te has presentado tú a concursos de relatos? Pero bueno, ahora voy yo a empecé porque, jolín, pagan en algunos, pues te llevas 1000 pavos. Bueno, hay que ganarlo, ¿no? Hay que ganarlo, pero hay tantos que alguno gana seguro. Jolín, no sé, pásame el enlace o algo. No todos pagan tan bien, pero digo por bajar también esto un poco al terreno más, yo qué sé, campechano, porque todos tenemos que vivir. La campechanía de querer dinero, ¿verdad? Sí, fíjate. No, pero el género del cuento da más dinero, por loco que parezca, da más dinero que la novela, por la cantidad de... Por la cantidad de concursos que puedes ganar, que hay, claro, haciendo cuentos. En Navacepedía de Corneja. Tú vas ahí, te invitan a comer, te pagan y has escrito un cuento muy bonito. Jolín, pues esto también es nuevo para mí. Pues fíjate. Pues yo no pensaba hablar de esto aquí. Pues nada, no sé. Yo hace mucho que no me presento, pero... Fat Pockets. Sí. Pero que está guay, y es como empieza todo el mundo, y es una manera, todas estas cosas de certámenes, talleres, ¿no? Lo que se escribe en los talleres es cuento también. Tú empezaste así, de hecho, en un taller. Sí, lo que pasa es que Se te oscurece el pelo, se ha replanteado el hecho de que sea un libro de cuentos, porque muchas lectoras reconocen una voz común, un personaje común que tiene un arco. Entonces hay una evolución y hay un cambio desde que comienza a aparecer, lo vamos reconociendo. Es cierto que con muchos cortes y con otros cuentos que son otras voces directamente, pero luego sí, como que hay hay alguien o muchas personas que crecen y que cambian, que no están en el mismo punto al principio que al final. A mí me resultaría muy difícil, o eso es lo que creo ahora mismo, escribir una novela. Me parece, o sea, de muchísimo, muchísimo mérito, porque la manera en la que pienso, en la que se da mi vida es siempre súper fragmentada. Así que no puedo mantener el hilo. Además, soy muy lectora de cuentos, entonces también creo que
es natural, ¿no? Me gustan muchísimo, así que bueno, no lo decidí. No lo decidí porque este libro está escrito, el 80% está escrito durante un taller en el que se escribía semanalmente con unas premisas, pero bueno, sí que vimos que todo tenía un carácter muy unitario porque había una voz reconocible y después hicimos mucho trabajo con Sabina Urraca ordenando, dándole el orden a todo. Y así es como es ahora, pero no es algo, es algo que puedo ver ahora que lo tengo delante. Pero tú no tienes de pronto un personaje que digas, ay, me gustaría, o una historia, que te pique el gusanillo de decir, me gustaría desarrollarlo más o darle secundarios, porque para mí la principal diferencia entre un relato y una novela es la cantidad de subtramas y de personajes secundarios que hay, que se relacionan con el centro, con el protagonista. Y a mí eso me encanta secundarios, terciarios, figurantes, como que haya mucha gente por ahí. Lesbianas, estatuas, monjas. Creo que en la novela se nota que como mucha gente que aparece un momento y se va, y como que para mí ha sido un proceso natural decir que quiero darle a este cuento que tengo, quiero darle o a esta protagonista que tengo, quiero darle acompañantes, que es bonito también, ¿no? Como yo lo estoy pensando ahora en voz alta un poco. Pues lo admiro muchísimo. Pero no, yo no puedo. Tú no ves a tu protagonista y le quieres dar unos amigos, un villano ahí. Me canso de esa persona. ¿Sí? Sí. Está fatal, no sé, qué mal, pero sí, me canso de su movida. Quiero que no es lo que me pasa leyendo, vaya por delante, que luego me leo los libros con secundarios, terciarios e historia dentro de la historia y todo, pero cuando escribo yo, me canso. Digo, ya basta con mucho tu texto. Cosa. Bueno, como ya te hemos tenido paciencia, te hemos escuchado, llega el momento de otra persona, otro personaje, aunque luego vuelva a aparecer y dices, eres tú, otra vez, pero sí. Me ha parecido curioso lo que has dicho de cómo la gente, los lectores, perciben tu libro, de si lo ven como relatos o como una historia seguida, porque a mí me ha pasado las dos cosas. En la primera lectura que hice, yo estaba sintiendo que era... No sé por qué en mi cabeza iba a ser una novela, entonces yo estaba buscando la novela y estaba como forzándolo, ¿no? Y estaba como, claro, ahora de repente este segundo capítulo, esta que habla ahora, ¿quién será la prima del primero? Ahora de repente esta profesora será ella de mayor. Estaba como volviéndome muy loca. Pero es cierto que sí que hay un hilo, ¿no? Hay una voz narrativa que sí que se mantiene. Y en esta segunda, tercera, pues el resto de las lecturas, ya sí que me lo planteé más como una serie de relatos y fue totalmente diferente la experiencia lectora. Para quien no haya leído a María José, hace algo bastante curioso, que es que escribe de una forma que parece que se está haciendo una entrevista a los personajes. Porque lo que hace es que está por un lado el narrador y luego en cursiva los pensamientos que tiene ese personaje. Entonces es muy divertido porque a veces se llevan la contraria narrador y personaje, parece como que le pregunta, ¿no? le entrevista. Entonces quería saber un poco este juego de voces, por qué lo habías hecho, si en parte lo necesitabas de alguna forma, ¿no? como apoyo narrativo. Y en el caso de Julia me ha parecido que también está un poco esto presente en uno de sus segundos, terceros, cuartos personajes. Uno de ellos es León, que es un amigo invisible, vamos a decir, de la protagonista, que también está ahí, ¿no? Como segunda voz, todas ellas muy orales. Entonces también quería saber si es algo que lo necesitabas en parte, si te lo pedía la narración o os apetecía divertiros simplemente. No sé cómo habían surgido estos juegos literarios en cada una de vosotras. En mi caso, bueno, León es un hombre monja
con el que habla la protagonista, que aparece en cualquier momento, en cualquier lugar. Y sí, obviamente la primera aparición en el proceso de León es por divertirme, por decir, ¿y por qué no? ¿No? El otro día en un club de lectura me preguntaron, ¿y por qué un hombre monja? Y dije, ¿y por qué no? Porque es lo maravilloso de escribir, que solo tú decides lo que poner y no tengo que pelearme con nadie como quien hace una película o escribe un guión, ¿no? Que se tiene que pelear con muchísima gente porque hay mucho dinero invertido y bueno, mucha gente en el proceso. No, aquí estás solo tú decidiendo qué poner. ¿Puedo poner un hombre monja? Pues lo pongo. Que obviamente ese hombre monja luego significa muchas más cosas. Claro, ¿no? Es una manera de desdoblar a la protagonista, de darle un interlocutor, como decía Carmen Martín Gaite, la búsqueda del interlocutor, la búsqueda eterna, que al final es la mía también, y es un proceso muy meta porque escribir es exactamente eso, es hablar con otra persona, bueno, como hemos dicho al principio, ¿no? Hablar contigo mismo o con tus muchos mismos. Un juego de espejos, no sé cómo más llamarlo, pero creo que se me entiende. Y por eso ese divertimento aparentemente absurdo suele guardar siempre algo detrás y es muy mágico descubrirlo. Y descubrir, por ejemplo, que los nombres de mis protagonistas, que se llaman Vera y León, las que están puestos por motivos muy aleatorios, de pronto en mitad del proceso me doy cuenta de que eso forma el verano, ¿no? De que esas letras forman el verano y digo, pero estas magias que ocurren, no sé si tiene que ver con lo que estaba hablando, pero son esas pequeñas magias que suceden. Y la novela se ambienta en verano y no fue nada premeditado, pero suceden esas cosas. Qué bonito. En mi caso surgió muy, muy pronto. Creo que, si mal no recuerdo, estaba trabajando con la voz narradora, omnisciente, y vi que no era suficiente y que la narradora omnisciente, pues a lo mejor no tiene razón. Te cansaste de ella también. Porque lo esté viendo todo desde ahí. Bueno, a ver, ¿quién eres tú? ¿No? No es suficiente con lo que está viendo y necesita que intervenga el personaje del que está hablando. Y es cierto que ya después me puse un poco más experimental y ya empiezan a colaborar. Aunque eso sucede al principio del libro, eso sí que surgió con más desarrollo. Y que con dos voces estaba abordando las cosas desde puntos de vista de todos a la vez, simultáneos, entonces me parecía como que pues llegaba algo así más parecido a lo que era la verdad, si existe algo así como la verdad. Vale. Ambos libros, el de Julia muy claramente y el de María José en alguno de sus personajes, que ahora estoy pensando, para no gustarte crear personajes, has hecho muchísimos. Pero yo, o sea, no... Lo que pasa es que has estado con ellos un rato cortito, ¿no? En plan, te lo saco y ya está. Sí, es que una cosa es lo que piensas mientras estás haciendo y lo que luego es, como he dicho, sí. Bueno, parte de vuestros personajes son chicas jóvenes que transitan la adolescencia, ¿no? En el caso de Vera está muy claro. Y entonces creo que ambas planteáis muy bien como esta sensación incómoda hacia el cuerpo, hacia el entorno de cuando se tiene 13 años. Me hizo pensar en la escena de Las Vírgenes Suicidas, que se ha repetido mucho, ¿no? De la protagonista diciéndole al médico: doctor, usted nunca ha sido una niña de 13 años. Y entonces no estás entendiendo esto. Porque él le dice como que ¿por qué sufre tanto? ¿No? Algo así. Es como... Cállese, señor. Usted nunca ha sido una niña de 13 años. Si los hubieras tenido lo entenderías. Sí. Entonces, creo que las dos hacéis algo que me parece muy valioso en la escritura, que es escribir siendo adultas desde la voz de alguien adolescente y que
se hace de una forma muy, muy verosímil. Y esto me llevó a pensar cuáles habían sido vuestras influencias dentro de la lectura juvenil. Quiero decir, cuando leíais como adolescentes, porque sobre todo con tu libro, Julia, me pasó que me recordó a una experiencia lectora de cuando tenía 13, 14 años, que leía de una manera que me llevaba como a otros mundos y otros universos, pero a la vez como cercanos a los míos, un poco como cuando leía Manolito Gafotas. No conozco a toda esta gente, pero a la vez siento algo cercano, ¿no? y una cotidianeidad. Y relacionado con esto de la literatura juvenil, últimamente estoy pensando, porque respecto al premio Nobel que se dio hace pocas semanas, leí, no sé, un tuit, no me acuerdo ya dónde fue, que alguien decía que nunca se había dado un premio Nobel a alguien que hubiese escrito literatura juvenil o infantil. Y en tu caso, que has trabajado con textos de Gloria Fuertes, o tú, María José, que trabajas con adolescentes, quería saber cómo os relacionabais con el tema de la literatura juvenil. Si podíais considerar vuestros libros literatura juvenil, si creíais que sería recomendable para adolescentes, y un poco eso, cuáles habían sido vuestras referencias hacia la literatura juvenil. Es una pregunta así un poco amplia, no sé, agarrarla de donde queráis. Yo creo que mucha gente se ha pensado que mi libro era juvenil porque leen enseguida 13 años, protagonista de 13 años, y dan por hecho y fírmamelo para mi sobrina de 13 años. Y no. O sea, no digo que estoy a favor de que las niñas y los niños vean cosas un poco un poco más maduras, que no tienen que leer solo cosas para su edad, pero en este caso creo que puede ser un choque un poco raro, porque ese es el punto en el que está la protagonista, pero no el punto desde el que está narrado. Está narrado en un pasado en primera persona, desde un futuro hipotético que no conocemos, pero que le da mucha más peso, más tristeza, una perspectiva mucho más dura al final de lo que es eso. Pero al mismo tiempo las cosas que suceden, lo digo por lo que decía, que mucha gente me ha dicho que es un libro triste, porque solo lo ven desde la perspectiva adulta. Si lo ves solo desde la perspectiva adulta, lo es. Pero en el momento en que la protagonista lo está viviendo, no lo está viendo tampoco como una gran tragedia, salvo en un par de momentos que puede estar más ansiosa o más jodida. Y es un juego muy divertido y que da para mucha conversación, ¿no? O sea, me gusta que hayas hecho la pregunta, porque escribir sobre adolescentes no es lo mismo que para adolescentes, pero es igualmente muy jugoso. A mí los 13 años la he puesto de esa edad porque me parece la peor edad, por tanto la más literaria, y me da pena que se menosprecie los libros que van de esto, los libros que hablan de hacerse mayor, ¿no? Porque es la mayor tragedia y la cosa más traumática que hay, porque a esa edad eres muy vulnerable y todo te afecta muchísimo. Y bueno, me parece una cosa triste que como que se da por hecho, como la primera novela de muchas autoras es una novela de crecimiento, pues ya está, ¿no? Otra más. Bueno, pues sí, a lo mejor no es otra más, a lo mejor puedo contarlo desde mi propia perspectiva. Y sí, y literatura juvenil no he escrito como tal, ni infantil, pero me gustaría. Y, ¿tu libro te lo han confundido alguna vez con literatura juvenil? No creo, ¿no? Por la estética, quizás. No, creo que sería muy difícil para los adolescentes por el tema de la fragmentación, más que nada. Lo cierto es que me gustaría mucho que adolescentes leyesen el libro y poder recibir ese feedback, pero sé que quizás sería un texto quizá un poco duro por la forma, no tanto por los temas. Es que todo esto que estáis hablando es muy interesante y todas las preguntas. Creo que hay voy a ir por partes. Cuando
cuando yo empecé a escribir este libro, una de las primeras cosas que dije fue, me encantaría poder llegar a escribir como una persona pensaría en la adolescencia, a los 14 años, porque tengo la sensación de que he olvidado, o sea, de que ahí tengo un paréntesis enorme. No sé lo que pensaba, no sé cómo articulaba mis pensamientos, entonces no sé cómo lo hacían mis amigas y me encantaría, pues para mí me parece lo más difícil llegar a hacer esto. Y no, o sea, ahora cuando alguien me dice que es muy verosímil, para mí es muy halagador, porque para mí es la cosa más difícil que me había propuesto jamás. Yo creo que lo logras bastante. Claro, Pues... verosímil pero literario, porque lo que va a decir que realmente escribir como una escribiría... Yo tengo un diario, lo conservo, sí. por suerte o por desgracia, de cuando tenía 13 años, ¿no? Y de antes. Y eso es infumable, o sea, eso no podría ser... O sea, me he peleado con no sé quién, me ha dejado hablar claro. Pepita. Nuestras preocupaciones muy desestructuradas y muy pueriles y no sé si se aguantaría una lectura, pero el conseguir, que es lo que haces tú, esa voz que sea auténtica y que al mismo tiempo sea interesante, ¿no? Lo que cuenta, la perspectiva... es lo que mola. Estamos falseando una cosa, pero haciéndolo lo más auténtico posible. Vaya, es que yo cuando leo mis diarios de adolescencia, que hace poco lo hice, dormí fatal esa noche. A la vez que estaba leyendo, me estaba dando cuenta de cuantísima autocensura había allí. Eso es. Mucha rabia. Sí. Es como... ¿sabes lo que estaba pasando entonces? Y, ¿por qué no lo explicaste más? Por el miedo a que tu madre te encontrara el diario. No voy a poner yo ahí, ¿no? Pues puede ser, o por la propia vergüenza, ¿no? De ser profunda, ¿no? Ahí en ese momento. Pero, hasta eso me parece súper interesante y es que... Claro, no es lo que el adolescente escribe, expresa verbalmente, sino es todo lo que está pasando por ahí dentro, que supongo que es el lugar al que hemos tratado de recurrir para escribir. Total, ¿no? que es un lugar mucho más oscuro de lo que sale en los diarios o de lo que sale en la literatura convencional. Claro. o en las representaciones de la adolescencia que se puedan ver en pelis o claro. esto. Es oscuro, es retorcido, es complejo, no sé. Y esto es muy importante porque de cara a tratarlos es algo que deberíamos tener muy en cuenta, ¿no? Como tenerles respeto en el sentido de que tienen toda esa... detrás de toda esa cosa, esa chorrada con la que están saliendo, hay una profundidad, hay unas capas y hay una cosa que se nos puede estar olvidando desde la mirada adulta. A saber que tienen muchísima curiosidad por saber cosas y entonces, claro, de ahí también pueden venir, entre otras cosas, los prejuicios hacia la literatura juvenil o infantil, que pues a mí también me encantaría escribir desde mí. Para mí sería un halago que alguno de mis estudiantes leyese el libro y me dijese algo. Pero normalmente no sucede. A ver, no normal, pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tampoco, o sea, tú luego irías a clase tranquilamente sabiendo que todos esos chavales han leído lo que has escrito. Yo no. Saberlo lo saben, porque te pero no lo han leído. Saben que tienes un libro, con lo cual eso es muy bien. Otra cosa es leer. Claro. Lo han cogido, les hace como gracia ver la foto y no sé qué, sí. Y buscarte por internet, imaginarse como tu vida y eso, pero no, sí, es verdad, leerlo no me importaría. Siempre les puedes poner un examen sorpresa, en plan, para la semana que viene esto entra en examen. Y es que sí, yo tengo mucha vergüenza. Yo si fuera profesora, que ya de entrada lo pasaría mal solo por el hecho de serlo, pero encima saber que gente desconocida no me importa que me lea, por supuesto, pero saber que mis padres me leen o... no sé. Pero tus padres no mal. te leen, entonces...
Creo que me han leído, pero no hablamos mucho de ello tampoco. Vale. No, que te lo digo con sorpresa, ¿no? Porque yo que sé, algo, ¿no? Algo, una sí. página que tampoco Sí, mis creo padres que sí. se han leído. Creo que la han leído, pero otra cosa es que lo Ya. comentemos o hagamos una mesa redonda, no. Este tabú. Sí, y eso que yo no escribo autoficción, pero en todo lo que una escribe, incluso en los cuentos más estúpidos, fantasiosos, de un gigante que se cae en una ciudad, de un enano que viaja en autobús, todo eso son cuentos míos. Todos esos soy yo también, de alguna forma u otra, por lo que decía, de que contenemos multitudes. Y todo eso habla mucho de mí, de una manera además como transversa, no sé, retorcida, extraña, y me da mucha vergüenza. Pero bueno, bien. Normal. Estaba pensando, es que ha habido un momento cuando estabas hablando de los 13 años que has dicho, me da pena, y pensaba que ibas a decir, me da pena la gente que tiene 13 años. Sí, Pero... la verdad que sí. Y luego pensando en tu diario de 13 años, es que igual son como textos como muy tristes, ¿no? De repente tus diarios de 13 años. Y... No, son estúpidos, no. Vale. No, salvo alguna cosa. Odio tener 13 años, literalmente lo escribí. El resto es todo tonterías. Lo que decía antes, me deja de hablar no sé quién. Sí, cosas Es que era así. súper importante. Claro, eso. mamá me ha reñido porque he llegado tarde. Nada, a nadie importa Sí, eso, nada. pero bueno, una sufría mucho en el momento. Dentro, para quien no haya leído tu libro, que estamos aquí todo el rato como entre es muy triste, pero a la vez hay cosas divertidas, el hombre monja, igual como que no queda muy claro, por entrar un poco en lo triste, reflexionas mucho sobre la pérdida de la casa de la infancia, ¿no? Bueno, esto no sé si es spoiler. Bueno, ¿Me dejas seguir? Poco, Vale. es no, poco. no es importante tampoco. Vale. Eso, hay una pérdida de la casa de la infancia que a la vez está unido con la pérdida de la convivencia con la madre, vamos a decir. Entonces, tiene que empezar a convivir la protagonista sin su madre en una nueva casa, ¿no? Esto yo también, montándome un poco mi película, lo vi como bastante relacionado con esa existencia adolescente, ¿no? De que de repente tu cuerpo es raro, o sea, es como otra casa diferente, pierdes tu seguridad de la infancia y todo esto cómo se ubica, ¿no? Entonces, el papel de la casa me parece muy interesante, cómo lo utilizas, porque se convierte casi como en un personaje más, la elección de este espacio. Y también me llama la atención que las dos habéis elegido como espacios zonas o rurales, en tu caso, Julia, o ciudades pequeñas como es Huesca, ¿no? En tu caso, María José. Entonces, quería saber un poco por qué habéis elegido estos espacios y si también ha sido algo decididamente pensado o más casual, no sé, tengo curiosidad. Pues no lo sé, pues no sé por qué pensé en Huesca, porque supongo que ya no estaba allí y viviendo y entonces era el set al que recurrir constantemente. Hay algo en el libro que en una presentación que me acompañó Bárbara Mingo dijo que era... me pareció chulísimo, que había una importancia en la conquista de los espacios. Y es verdad, cada vez que los personajes descubren un lugar distinto, un sitio nuevo, alcanzan van al sitio que durante muchas veces solamente han visto desde el coche, todo eso está relacionado con la conquista de la libertad. Niñas que pasan mucho tiempo en casa, no salen y se imaginan cómo deben de ser las cosas fuera, ¿no? Y de repente, pues en otra de las historias, alguien sale, alguien hace recorridos, alguien se va lejos, la propia casa incluso como lugar que recorrer y que en realidad lo que ahí sucede trasciende, ¿no? Se rompe los muros, ¿no? Digamos. Lo escogí porque muchas veces necesitamos recurrir a sensaciones y a
y a lugares que conocemos, forma parte de la investigación. Así como tengo que mirar un vídeo en YouTube para entender cómo se pudre una planta porque quiero escribir sobre eso, pues buscaba esta sensación de relacionar la conquista de los espacios con la conquista de la libertad personal. En mi caso, el libro está ambientado en un pueblo, pero la protagonista es una chica de ciudad. Yo también fui una niña de ciudad y me servía eso para hablar del desarraigo literal, porque la han arrancado sin preguntarle, además, sin consultarle, la han arrancado de su casa familiar, la han llevado a otro lado y ella también pues está viviendo en un momento de desarraigo familiar porque su familia se está derrumbando, digamos. A su madre ya la ha dejado de ver directamente y su padre está demasiado ocupado con un montón de problemas. Y eso es lo primero. Y luego también lo de las casas, me encanta que te hayas fijado porque a mí también siempre me han fascinado mucho el concepto de la casa. A veces se habla de la casa como el propio cuerpo. También los 13 años es un momento que abandonas un cuerpo y entras en otro. Y luego la casa tiene una cosa muy femenina, ¿no? La casa y las puertas, que en el libro salen mucho también, se nombran de manera simbólica y literal varias veces. La puerta representa todo lo que se guarda para adentro, que eso normalmente ha sido un espacio reservado a las mujeres. Pero de hecho, la madre de Vera también está encerrada en un lugar, que es un lugar que se llama el colegio, que también está lleno de puertas. Me fascina este concepto, que puede ser un poco negativo, de la mujer metida en casa, pero que también me gusta reapropiármelo, como reivindicar que dentro también están pasando cosas divertidas, pues eso, que merece la pena descubrir, merece la pena entrar para descubrirlas, y que al mismo tiempo esas mujeres, como en este caso la protagonista, pueden salir de ellas y pueden conquistar el espacio del río, por ejemplo. Por eso la novela empieza con Vera sumergida en el agua de un río, que es donde va un poco a meterse cuando se agobia o lo que sea, a meterse en el agua fría. Y me encanta este juego de entro y salgo de la casa, porque quiere decir muchas cosas, y yo no lo escribo de manera intencionada, sino desde pues esa intuición de la que hablábamos, que te lleva luego a reflexionar el por qué lo haces, y sigues. Es muy guay eso, no sé. De hecho, en la adolescencia te dejan salir o no te dejan salir. Exacto, tu vida se rige por eso, si ¿no? te dejan o no. Sí. Sí. Bueno, que tu personaje entra y sale cuando quiere, realmente. Claro, es parte de lo bueno. Por claro, eso ella se lo está pasando bien, dentro de que está en una situación familiar jodida, pero el hecho de tener la libertad de entrar y salir, de abrir esa puerta cuando quieres, es la hostia. Es muy divertido para una chavala de 13 años que nunca le han dejado hacer nada. Es que es lo que os he dicho antes. Yo me he divertido mucho leyéndoos. Bueno, no sé cómo vamos de hora. Os aviso de que podéis ir preparando preguntas para después, si a alguien le apetece preguntar algo. Bueno, lo que iba diciendo, que yo me he reído mucho como estos libros, me lo he pasado muy bien. En el caso de Julia, lo que dices, ¿no? Desde fuera puede parecer un libro triste, pero luego es que ella se lo está pasando bien y de repente está con un hombre monja haciendo aventuras. Luego tiene un tono que me parece muy divertido. O sea, el comienzo, no sé, igual es cosa mía, pero me parece muy divertida esa frase de comienzo, ¿no? Que es, mi familia eran muy de morir en verano. Así. Sí, me acuerdo cuando hubo que hacer una traducción al inglés, porque se lleva a las ferias internacionales, ¿no? Y hay que traducir, no es que se vaya a publicar de momento, pero hay que traducir un sample, un capítulo a lo mejor, y el traductor, todo bien menos esa primera frase, en plan, ¿qué coño es esto de muy de morir en verano?
y que mola, ¿no? La oralidad de eso, como un poco irónico, no sé. Sí. A mí me gustaba como primera frase porque es una declaración de intenciones. Me gusta que lo veas como algo cómico o, yo qué sé, socarrón. Sí. Porque creo que representa lo que es el libro. Habla de la muerte, habla de la familia, pero también tiene un tono que creo que es ligero. Sí, es un tono muy divertido. Y en el caso del libro de María José, o sea, es que ha habido frases que directamente me he reído en voz alta, como un poco desquiciada. Os voy a leer alguna frase para quien no lo hayáis escuchado, o sea, para quien no lo hayáis leído, como: ¿tú piensas que escuchar pop gospel con 17 años y siendo de Tudela es una extravagancia? O, en esta además, estoy bastante de acuerdo, también me hizo mucha gracia, porque en Aragón, no sé si lo sabes, el folclore es la pachanga. Entonces, creo que cuesta encontrar libros con los que reírnos, y no sé si es porque nos tomamos la literatura demasiado en serio o los autores y las autoras se toman la literatura demasiado en serio. Entonces, quería saber si habíais tomado el humor adrede o os habían salido textos divertidos porque sí. No sé, un poco cómo os relacionabais, ¿no? con la literatura y el humor en vuestros textos. Bueno, creo que se nos ve que le quitamos bastante hierro a las cosas serias, ¿no? Ya de natural, y yo creo que ambas lo tenemos en nuestra forma de ser. Y luego es que, claro, hablar de temas importantes, al menos yo sí que toco temas que son pues un poco grandes o serios o tal. Si encima el tono que le das es solemne y serio, me pego un tiro. O sea, no, a mí no me gusta, salvo excepciones, no me gusta como lectora, con lo cual no se lo voy a dar tampoco a mis lectores cuando lo escribo. Creo que además se entra de manera mucho más natural. La vida está llena de humor y de comentarios jocosos en funerales y cosas así, ¿no? Y sí, es como esa herramienta, y se entra muchísimo más, se empatiza muchísimo más y se entra en el drama más y emociona más cuando antes te has reído, que parece que no, pero sí, es como un hermanamiento que haces con el personaje. De pronto, ¿no? Le has visto caerse, le has visto meter la pata, pasar vergüenza, ¿no? También la vergüenza y el humor es una manera de romper la tensión, que en mi libro está casi constante, ¿no? Ese personaje está en tensión. Pues todo el rato hay que romperla de alguna forma, porque es lo que hacemos todos en la vida, igual que nosotras aquí hablando, ¿no? De pronto nos ponemos muy serias y decimos una gilipollez. Pues está bien. Y que te puedes quejar más riéndote. Te puedes poner súper quejica. Y si te estás riendo, pues como que da igual, ¿no? Puedes abrazar más riéndote. Sí. Y puedes... o sea, puedes llegar a lugares mucho más extremos mediante la risa. Y la risa es una cosa muy seria también, claro. Sí, y la risa, o sea, los chistes funcionan de manera muy parecida a la literatura, que es que requieren de alguien que complete, que haga el chimpún, ¿no? Como, yo qué sé, cuando dices van dos en una moto y se cae el del medio, de por sí solo no tiene gracia. Bueno, de ninguna forma tiene gracia, pero quiero decir que la gracia está en que de repente tú eres el del medio. En que tú completas, claro, tú completas el chimpún, ¿no? Soy muy mala contando chistes, solo se me ha ocurrido ese. Pero no creas. La literatura es eso también, como como dejar ese hueco y que el lector lo complete y diga, ¡ay, mira, lo he entendido! Claro, sí, es otra llamada de atención, ¿no? Sí, apelar. Sí, yo creo que sí, que igual creemos que sí, que de esa forma estamos más tendiendo la mano, ¿no? Creo que las dos en vuestros textos, de hecho, dejáis mucho hueco al lector para que hagan el chimpún, ¿no? Porque, no sé, sobre todo bueno,
en los relatos, lo noto mucho en los relatos de las dos, ¿no? Porque en la forma, de repente, uno es una enumeración, otro es de repente una entrevista. Hay uno tuyo, Julia, que directamente es como la sentencia de una denuncia. Entonces, claro, el lector se queda un poco de repente ante eso y tiene que rellenar todos esos huecos, ¿no? O leyendo Mala Estrella, de repente porque hay un hombre monja con todo esto, ¿no? Entonces, ahí también está la literatura, ¿no? En esos juegos con el lector. No sé, a veces escribiendo da un poco de miedo, ¿no? De decir, el hueco lo estoy dejando demasiado grande y no me van a recoger, no van a pillar el chiste, ¿no? O no, no sé si habéis tenido este miedo. No tanto con el chiste, sino con los cortes, ¿no? El libro está lleno de yuxtaposiciones, de listados que son como que pueden verse como historias cortas, pero claro, a mí me interesa mucho eso, el significado que hay en el montaje. Yo creo que viene un poco de eso, de tener una educación en las bellas artes o en lo audiovisual para escribir el significado que hay en la mezcla de esto y esto. Sí. Sí, yo he tenido todo el rato, siempre desde que empecé a escribir, esa pregunta de ¿será suficiente para que se entienda? ¿Será demasiado? ¿Será demasiado mascado, demasiado sobreexplicado? Nunca lo sabes porque cada lector tiene un bagaje, tiene una manera de leer, lee a una velocidad, lee en un sitio, ¿no? Una persona te puede leer tranquilamente en su casa él solo, con toda la atención, y otro en el metro con el niño colgando o lo que sea. Con lo cual no hay que rayarse con eso, tienes que hacerlo como tú creas que es mejor. Y ya está, pero sí que soy partidaria de dejar esos huecos, de no explicar demasiado. En los cuentos, además, favorece mucho arrojar al lector a una situación directamente, ¿no? Nada de esa mañana Pedro se levantó, se puso el pijama, no, se vistió, desayunó, a nadie le importa eso, lanza a Pedro a las fauces de un cocodrilo, ¿no? Ya verás cómo vas a captar la atención mucho más. Luego ya sí eso se explicará qué hace Pedro con un cocodrilo, pero lo interesante es arrancar ahí y que el lector lo vaya descubriendo, y que algunas cosas no estarán resueltas, pues no pasa nada tampoco. Qué buenos consejos de escritura os estáis llevando de repente esta tarde por Julia Viejo. Bueno, pues no sé cómo vamos de hora. Quería que tuvierais también tiempo para hacer preguntas. No sé si alguien tiene alguna pensada. Aprovechar esta oportunidad. Más consejos de escritura para Julia Viejo. Siempre cuesta estas cosas, arrancar. ¿Alguna pregunta a vosotras? ¿Tú tienes alguna pregunta? No sé. Bueno, yo sí que he pensado que igual era difícil los huecos. Ah, vale, seguimos en... Sí, sí que me lo he planteado. ¿Que eran difíciles los que dejas tú para el lector? Sí, o que de pronto desde el inicio haya mezcla de voces, por ejemplo. Es algo que sí me ha preocupado. Digo, esto es abrupto. Esto de entrada requiere que hagan un ejercicio de confianza. Y sé que hay un punto en el que hay que darse y eso, pues bueno, quizá yo lo hago con otros libros según el día, y eso es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Hay una parte que está fuera de nuestro control, y es en qué momento, circunstancia vital o momento del día pueda estar la persona que decida abrir uno de nuestros libros. Siempre mucho peor, creo, de lo que una desearía. O sea, todos deseamos que nos lean muy despacio, muy atentamente. Claro. Vamos subrayando.
Y luego no, si la gente ya bastante que se lo compra. Desde aquí os estamos pidiendo que si pues os leéis uno de nuestros libros, pues que lo leáis con todo el cariño del mundo y dedicación. Por pedir. A ver, tenemos manos por aquí. Bueno, yo quería preguntaros a las dos, cada una en vuestro caso, por el proceso de edición. Porque con Sabina Urraca y tú en Blackie Books entiendo que sí que ha habido con un editor o una editora un proceso de edición que puede ser muy interesante si no tenéis un poco de miedo de que, por ejemplo, en el caso de Sabina Urraca, cuando la editora es una escritora y además con una voz muy personal y potente, pueda fagocitar un poco con el estilo o con su forma de componer, como has explicado antes, los diferentes fragmentos, vuestro texto, que es algo vuestro, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de edición? ¿Cómo ha sido en la práctica y también en la manera de entender el final de la obra? Gracias. Siempre fue muy respetuoso. Entonces nunca tuve ese miedo, sino al contrario, una confianza total en las sugerencias. Es mi único libro, es mi primer libro. Yo no sé cómo es la experiencia de editar con otra persona. O sea, para mí es mi única, the one and only editora. Nunca he sentido que, o sea, siempre me he sentido muy respetada y no ha habido ningún momento en el que sus indicaciones, a veces eran cosas pues muy sencillas, ¿no? Y otras veces era, esto requiere de más desarrollo. Por ejemplo, cuando abordábamos cosas de, quizás esto sea demasiado complejo, ¿no? Pero nunca fue para mí invasivo y siempre ha habido una sintonía a la hora de tomar decisiones. Pero, o sea, requiere confianza, creo, por ambas partes. Hay que confiar en la persona. Sí, no sé cómo será de aquí en adelante, pero de momento tengo esta maravillosa experiencia, sí. Sí, lo de la confianza al final es totalmente real. En mi caso fue con Rebeca, que es la editora de Blackie Books, y esa confianza genera luego como una relación muy especial, muy estrecha, muy bonita. Bueno, no sé si a todo el mundo le ocurrirá, pero a mí me ha ocurrido. Los cuentos se editaron muy poco, fue más bien desarrollo un poquito más de este párrafo, cosas así, pero en el caso de una novela requiere otra cosa, ¿no? Mucho más trabajo estructural y sí, por decir algo en concreto, en mi caso fue el final, que ya cuando lo entregas, ¿no? Después del verano pasado que me fui ahí con unas monjas a escribir y todo, bueno, lo de las monjas es irrelevante en esto, pero bueno, ¿hasta qué punto? Nos ha gustado saberlo. Que me lo tome en serio. Las monjas no sabían que estaba allí escribiendo, por cierto. ¿Pero qué les dijiste que ibas a hacer? No, nada, les dije, me encerré y ya está. No tenía que hacer nada. Era un albergue de monjas. Hay muchas lagunas en esta historia. Me he ido por las ramas. El caso. Luego quiero saber. Que tuve mi momento de aislamiento, de ponerme en serio y de cerrar el libro, ¿no? Y entregarlo el 31 de agosto. Y dije, he terminado el libro. Bueno, pues no. No lo has terminado, porque ahí entra la editora diciéndote, este final está muy pasado de puntillas. Y yo, uy, ¿qué quieres decir? Y entendí de esa manera que como escritora había hecho lo que hago como persona, que es pasar de puntillas por el drama. Y a veces las historias requieren un momento de catarsis, de profundización, sin que esto se convierta en una tragedia, ni mucho menos. Pero sí que después de haber acumulado tanta tensión a lo largo de todo el libro no tenía una fuga o no tenía una catarsis o lo tenía muy soterrado, ¿no? Y ahí, pues lo que digo, que es bonito descubrir que al final reflejas tu propia forma de ser ahí, pero no tiene por qué ser la mejor
la forma más correcta de cerrar una historia así, y gracias a ella le di un final mucho más digno, mucho más profundo, y creo que el libro ganó mucho, o sea que sí, la labor de una editora es imprescindible, desde luego, y no se contempla por ninguna parte, por cierto. Bueno, en tu libro sí, porque es verdad que esta colección la editora un poco se pone en el centro, ¿no? Y se basa un poco en eso. Pero en Blackie o en cualquier editorial convencional no aparecen los nombres de los editores. Luego se lucha mucho porque salgan los nombres de los traductores. Yo lo lucho porque soy traductora también. Pero dices, hostia, la labor de un editor que es tan importante y es tan invisible, porque ni en la página de créditos aparecen. Es muy curioso. No lo había pensado, lo de los nombres. Creo que teníamos otra pregunta por aquí. Ah, bueno, se te ha colado Nerea. Ahora sí. Bueno, primero daros las gracias otra vez, infinitas siempre. Me está encantando, está siendo muy bonito escucharos y desde como el primer lugar esto. Y me gusta además, Naya, también reconocerte que ha sido una conversación muy chula porque se ha hablado mucho de escritura, que es interesante, ¿no? Como destripar todos estos procesos y estos mecanismos, ¿no? Que os llevan a cada una a cómo, ¿no? Escribimos. Pero yo en este caso os quería preguntar porque, bueno, evidentemente ya sabéis que amo los dos libros, que además me parece que tienen como una madurez y una solidez que hay que ponerla en valor, porque sois muy jóvenes, estáis como empezando a escribir, ¿no? Es verdad que Julia tiene 2 libros, tú en tu caso, María José, es el primero, y que eso me parece guau, ¿no? Como que ahí hay dos propuestas de escritura muy poderosas. Pero entrando un poco también en lo emocional o en lo temático, si queréis, a mí me parece que hay una cosa que comparten los 2 libros, que es que está muy bellamente contado como la soledad inabarcable que habitamos en la infancia y en la adolescencia, y diría como en ese tránsito de una a otra. En el caso de Julia, que se manifiesta muchísimo en el silencio en el que estamos atrapadas, ¿no? Cuando hablabais de los diarios, yo que también tengo uno, y también horrible, pero hay como algo que una no está contando y que no sabe cómo contarlo ni contarse, ¿no? Cosas que no estamos entendiendo, que nos pasa, ¿no? La pregunta, y María José, en tu caso también aparte, yo creo que hay mucho también de esto, de estar una atisbando qué le pasa a quienes nos rodean, ¿no? Y intentando entendernos, ¿no? Y con toda esa confusión de esos años tan primeros, ¿no? Y entonces la pregunta sería un poco si este es para mí un eje temático como muy importante de los 2 libros, la temperatura emocional de algo, que es lo que nos lleva como a escribir. En vuestro caso, que os estabais como dirigiendo a unos años que tampoco tenéis tan lejos las dos, ese es el punto de partida, ¿no? ¿Cuál era, ¿no? En vuestros casos, que yo creo que se basa de ahí ramifica todo lo que habéis escrito, ¿no? Pero un poco que nos hablaréis de esto y mil gracias. A mí es que me interesa mucho porque yo no puedo evitar que muchas de las referencias sean cosas que leí de pequeña, aunque luego obviamente he leído novela adulta y tal, pero creo que es inevitable que se quede en un lugar muy profundo de ti historias como Matilda, ¿no? Por poner este ejemplo, que sí que tiene algo en común con mi libro, que es una niña en un ambiente familiar muy hostil o, no sé, muy poco acorde a ella. Matilda es una novela, y luego hicieron la peli, que fue por donde entramos muchas, infantil, pero o Celia también, ¿no? Celia, de Elena Fortún, que también me obsesionaba de pequeña. Son historias que están dirigidas para niños, pero que realmente tienen mucha profundidad, y si rascas puede haber mucho drama detrás. Y creo que mi impulso nació de ahí, en rascar un poco más en esa verdad que hay ahí en esas historias. No sé si era eso, más o menos, lo que preguntabas. Yo creo que un punto de partida pudo ser el miedo, quizás,
Una vez me desperté de una siesta así como aterrada, como ¡ah! Dios mío, toda mi vida no ha sucedido, no me ha pasado a mí, le ha pasado a otra persona. Algo así. Cuando yo escribí el libro, estaba tratando de recordar las vidas de alguien, sin poder recurrir a la mía propia, porque claro, pues no lo puedes retener todo. Yo creo que ese fue el punto de partida, uno de ellos. Wow. Sí, por aquí. Bueno, estoy disfrutando mucho de la charla y bueno, diré que he leído tu libro, Julia. Llegué a él por casualidad porque estaba en una librería y me atrajo la portada, me atrajo el título, leí las 2 primeras páginas y me quedé encantado. Me impactó la frase que tú decías, Naya, y dije, joder, si el resto es como esto, pues lo compré, ¿no? Y en la charla pues también me ha suscitado mucho el deseo también de leerte a ti, María José. Me encanta el personaje de la chica, de Vera, porque dentro de la vulnerabilidad de la edad transita con muchos conflictos de una forma muy robusta, ¿no? A mí me parece que es una chica muy robusta y estoy de acuerdo en que no es para nada un libro para adolescentes. Me parece que tiene mucha enjundia dentro. Pero bueno, es un comentario previo, ¿no? Yo quería preguntaros por vuestro proceso un poco creativo. Algo habéis dicho. Tú, María José, cómo has llegado a lo largo de aquel curso a hacer el libro. Pero, por una parte, cuando dices, bueno, voy a escribir un relato, ¿no? ¿Qué pones en juego para que aquello se desencadene? Y tú, Julia, la novela requiere, digamos, es como un corredor de fondo, ¿no? Y ¿en qué medida, comentabas antes que partías también de un pequeño relato, pero en qué medida trabajas o has trabajado una escaleta en profundidad y a partir de ahí pues vas escribiendo, sincronizando o terminas una escaleta muy detallada, como hay escritores que lo hacen, y a partir de ahí ya vas rodando y escribiendo página tras página, ¿no? Un poco. Muchas gracias por lo que has dicho. Me alegra un montón además que alguien lo aprecie tanto sin la necesidad de haber sido una niña de 13 años. Me hace especial ilusión porque indica que la literatura no es solo identificación o nostalgia o lo que sea, ¿no? Que hay algo universal, hables de lo que hables. Y lo del proceso creativo, yo al principio, como he dicho, pues escribía por intuición de me apetece, igual que los cuentos, ha sido mucho por capricho de que quiero ambientarlo aquí. Aquí me apetecía ambientar algo, o sea, visualizar una escena de una chica debajo del agua. En plan, arrancar así me parece muy interesante porque sitúa, el agua es importante en el libro porque sitúa a la protagonista como en un lugar inestable, oscuro, pero donde es libre, y que eso también es una manera de hablar del hacerse mayor. Por eso ella se llama Vera también, que es orilla. Bueno, todo tiene un sentido. Fíjate, cerebro gigante. El caso, que al principio no hay ninguna escaleta en el proceso, solo hay... Quiero poner a este personaje en esta situación. Vamos a moverla por este micromundo. A mí me encantan los microcosmos, por eso también me gustaba ambientarlo en un pueblo, por eso luego aparecen otros entornos como el colegio, o que no es un colegio, como hemos dicho, o estas cositas, ¿no? Y poco a poco vas moviendo al personaje por esos sitios y te ves obligada, o sea, ya se te va, ¿no? Empiezas a ampliar ese pueblo, ya aparecen más localizaciones, aparece la farmacia. Si hay una farmacia, tiene que haber una farmacéutica que también puede actuar como contrapunto porque tiene unos hijos que...
no sé, como que le das, lo que decía antes de dar acompañantes a tu protagonista, que actúen para llevarla, ¿no? Bambolearla de un lado para otro en un espacio cerrado, que eso me interesa mucho siempre, que es en un tiempo, que es el verano. Empieza el primer día de verano y acaba el último. Eso me parece que facilita mucho la labor creativa. Y dentro de eso, pues sí, una va dándole forma sin querer, si es que al final si es un proceso tan largo. Parece que no, porque uno lo ve aquí ya hecho, pero son años de pensar y de dar vueltas. Y lo que me pasaba a mí es que el primer borrador parecía un cuento largo porque estaba todo pues poco desarrollado, quizás. Y esa segunda parte del proceso, lo que hice el año pasado con las monjas, fue engrosar un poco, pausar, ¿no? Descubrir el maravilloso mundo de la descripción, por ejemplo, cosas así, de la divagación, de cosas que no te puedes permitir en un relato. Y ya está, muy caótico, como puedes ver. ¿En tu caso? Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Yo escribí este libro pues sentándome muchas veces en el ordenador en un día ideal que está lejos de ser la norma y algo que se puede llamar proceso. Pues yo me levantaría tarde, que a veces lo hago, y antes hablábamos de la necesidad de perder el tiempo para tener 2 horas de buena escritura, por ejemplo, pues haber tenido otras 2 de regar las plantas, salir abajo a dar un paseo, y entonces de repente te sientas y 2 horas estás como trabajando intensamente, pero generalmente no sé lo que voy a escribir porque son 2 estados muy distintos, el de soltar porque algo te ha llamado la atención, ves que te atrae y que tiene la capacidad de tenerte como 2 horas metida en ello, y luego todo el trabajo que haces después, que es mucho más complicado y un poco más, pues eso, no sé, más de método, podríamos decir, ¿no? ¿Y no se te ocurren muchas cosas? Perdón, porque ya hay que irse, pero... No, tira. Justo cuando te vas a ir a dormir, en plan... Es una pesadilla, yo pones quiero dormir. la cabeza en la almohada, eso creo que tiene una explicación científica, que es que como que se relaja tu cerebro o algo así, y zasca, un ideón, y dices, no son horas. Loquísimo, bueno, pero cuando estás, que es que no puedes, que es que el cuerpo está pegado a la cama y te viene una cosa, oye, pero que dices, esto es un melocotonazo. Y lo apuntas. Bueno, por lo menos lo apuntas, porque lo peor es cuando dices, seguro que mañana me acuerdo. Pero al día siguiente es una basura. Ah, bueno, sí, también. Dices, pero ¿qué estaba yo pensando? Que esto era buenísimo. Esto porque no lo has sirve de puesto nada. muy escueto, a lo mejor, ¿no? En plan, perro tostada. Y dices, Ya. ¿qué? Quieres ser esa que dormía, Sí. que era tan lista, ¿no? Ya. Sí, pero es fuerte. Jo. Bueno, Pues- No sé si hay más preguntas. ¿No? El gesto de Caro, es que no veo bien, no sabía si era aquí hay alguien o era ya. Vale. muchas gracias. Sí, muchas gracias Muchísimas a gracias. todos Muchas por gracias haber por venir. venido. Gracias a vosotras. Festival Letra Heridas. 6º encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial.